En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. 8 años después de su anuncio, el programa más ambicioso de defensa aeronáutica que Europa había intentado jamás ha muerto, y lo ha hecho en la sala de reuniones, en una cumbre. No ha llegado ni siquiera a la fábrica, no ha llegado al campo de batalla. Ha muerto por intereses nacionales que al final han sido más fuertes que cualquier declaración de voluntad política y que nos ponen y nos muestran bien a las claras una tesitura cada vez más compleja para lograr la tan ansiada autonomía estratégica y esa capacidad de Europa de hablar con una voz propia. La magnitud del fracaso, de hecho, solo se entiende desde la magnitud de la ambición original. Era un avión que iba a sustituir al Dassault Rafale francés, al Eurofighter Typhoon alemán, que iba a ser la alternativa al F-35 estadounidense, que iba a permitirnos precisamente cristalizar esa capacidad de tener un avión de última generación sin necesidad de comprárselo a Estados Unidos. Era todavía más un símbolo de que Europa era capaz de generar soberanía tecnológica en el sector más exigente, más sensible de la industria de la defensa. Y era, por tanto, en definitiva, una prueba de fuego de la autonomía estratégica europea. Y hemos suspendido de la forma más estrepitosa. ¿Por qué ha colapsado? Pues al final, por lo de siempre, por poder, por soberanía, por mandas tú más que yo y quiero mandar yo más que tú. El control del programa, el acceso a tecnologías sensibles, el control de la propiedad intelectual desarrollada durante el proyecto. Dassault, el fabricante francés del Rafale y del Mirage, pues quería ser el líder del avión, el núcleo del programa. Airbus, el consorcio europeo, donde por cierto también Francia tiene participación, pero donde hay peso alemán, pues quería un papel más relevante y no quiso ceder el control tecnológico de sistemas críticos. Al final, cada compañía, cada país, en definitiva, defendía los intereses industriales y laborales de su nación. Y eso es todo lo contrario de justo lo que se pretendía hacer con ese proyecto de avión de caza europeo, en el que, por cierto, también participaba España, aunque fuera con un papel marginal. Lo que más ha pesado, sin duda, ha sido una divergencia política entre los dos gigantes que pilotan la Unión Europea. Y si el eje París-Berlín no está alineado, ¿cómo vamos a articular a 27 países detrás de un proyecto común? Merz lo justificó diciendo que Francia necesita un avión capaz de transportar armas nucleares, de operar desde un portaaviones, que eso no es lo que Alemania necesita actualmente en sus fuerzas armadas. Quiso apuntar a cuestiones técnicas de inconveniente, pero me da la sensación de que lo que hay de fondo es una pugna por mandar más, porque pese más París que Berlín, o Berlín que París, que tanto da. Francia, es cierto, es una potencia nuclear y Alemania es una potencia continental que ha renunciado al menos a tener sus propias armas nucleares, que no las estadounidenses, que por cierto todavía las tienen en su territorio, esas bombas B-61. Es obvio que no tienen la misma doctrina militar, no tienen la misma visión estratégica, no tienen los mismos intereses en defensa, pero al final lo que se está demostrando con este divorcio es el estado real del proyecto europeo en su dimensión estratégica. Y es que llevamos muchos años, en este caso este proyecto 8, pero mucho tiempo hablando de la necesidad de conseguir que Europa tenga una línea de actuación, pero sobre todo que sea independiente de otros proveedores en cuestiones tan delicadas como es el armamento, por ejemplo. Y al final queda todo en retórica, en palabras, porque cuando hay un proyecto sobre la mesa práctico, no somos capaces de ponernos de acuerdo. Cuando llega el momento de materializarlo todo en una dimensión más concreta, que no sea una palabra bonita, una declaración de una cumbre, cuando se trata de construir el avión de combate que justo van a tener y disponer de él los países europeos, el que nos va a liberar de la dependencia del F-35, resulta que los dos líderes de Europa no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en torno a quién firma los planos y quién tiene el control de creación. Visto lo visto, ¿qué proyecto común entonces? ¿Qué proyecto europeo común es posible si ni siquiera Francia y Alemania son capaces de construir juntos un triste avión? Ya no hablemos de ceder soberanías fiscales, entonces, de crear, por ejemplo, un ejército europeo unificado
o todavía más, de que la política exterior realmente, más allá de la alta representante, sea una política común, porque un programa industrial con intereses estratégicos compartidos, con financiación ya acordada, con una estructura institucional de apoyo, ha fracasado estrepitosamente. Es curioso, la decisión final de terminar con el programa ha sido tomada justo entre bambalinas, en los márgenes de una cumbre en los Balcanes reciente, en la que de lo que se hablaba era precisamente de seguir ampliando el proyecto europeo. ¿Un proyecto que qué es? ¿Nominal? ¿Que es de cartón piedra o es realmente una construcción europea conjunta? Porque mientras se hablaba de integrar 6 nuevas naciones dentro de ese club, lo que hacíamos era no ponernos de acuerdo ni siquiera para el avión que va a tener nuestro ejército. Es grotesco. El contexto en el que todo esto ha ocurrido es todavía más doloroso para tener en cuenta el fracaso, porque en este momento sabemos que Europa tiene que mirar de frente nuestra propia vulnerabilidad estratégica, donde cada nación ahora mismo dentro de Europa va a tener que optar por aviones propios, por comprarle a Estados Unidos los F-35, que te dejan o no te dejan utilizar, que te actualizan o no te actualizan en función de la convergencia de intereses geopolíticos, el famoso botón que te los desactiva, que dicen que no existe, pero bueno, ahí está todo, ¿no? El diagnóstico sobre la necesidad de una autonomía estratégica, lo sabemos, es unánime, es urgente, está en boca de todos, pero justo en ese momento en el que todo el mundo coincide en que Europa tiene que ser capaz de defenderse sola, somos incapaces de ponernos de acuerdo ni siquiera para hacer un avión. Estamos fragmentados, cada uno busca sus propias soluciones, compramos o dependemos de tecnologías ajenas, de tecnologías que no nos permiten ser autónomos, y es evidente que si queremos que esto cambie, que si optamos a una autonomía estratégica real, Europa necesita algo que lleva décadas evitando con una habilidad bochornosa: decidir qué clase de potencia quiere ser y decidir qué clase de cesiones queremos hacer a otros, entre nosotros y al club que nos representa, porque eso al final no se ha decidido nunca de forma vinculante, explícita. El caza ahora fallido era mucho más que un avión. Era un experimento político disfrazado de programa industrial y ha suspendido. Mientras no haya una voluntad real, algo que aquí es evidente que ha fallado, la autonomía estratégica europea va a seguir siendo una quimera, una aspiración muy bonita, muy bien redactada en los márgenes de las cumbres, en las declaraciones finales, en documentos que al final nadie cumple. Y mientras seguimos siendo insignificantes en el ámbito global geopolítico del momento. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge.
Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ahora la información geopolítica. Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos e Irán insisten en seguir negociando. Buscan una salida a la guerra pese al reciente aumento de tensiones. Salida a la guerra, dicen desde la administración Trump, esté de acuerdo o no Israel. El gobierno de Netanyahu permanece, entre tanto, alerta ante nuevas escaladas en la región. Hoy ha ordenado la evacuación de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrella cerca del estrecho de Hormuz. Por el momento no está claro si el helicóptero de ataque Apache se ha estrellado o ha sido derribado por fuego iraní. El presidente Trump ha asegurado que los dos miembros de la tripulación han sobrevivido y se encuentran bien. Y sobre la guerra en Ucrania se hablará hoy en Tallin. Allí se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos para abordar la guerra en Ucrania y la situación geopolítica de seguridad en el mundo y en la región del Mar Báltico. Corea del Norte y China refuerzan relaciones. Lo hacen durante la primera visita en 7 años a Pyongyang del presidente chino Xi Jinping, un viaje que concluye hoy marcado por las declaraciones de amistad del presidente chino con el mandatario del hermético país Kim Jong-un y la ausencia total de referencias a la desnuclearización. En Perú, entre tanto, Sánchez sigue al frente del escrutinio a la espera de los votos del extranjero. Los votos de los peruanos en el exterior comienzan a escrutarse y se perfilan decisivos para decantar la balanza, la contienda entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. La misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú ofrecerá su informe preliminar de esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Continúan las labores de rescate tras el terremoto en Filipinas. Los equipos de rescate y ayuda humanitaria continúan las tareas en las zonas de Mindanao afectadas por el potente sismo de 7,8 que golpeó ayer la isla, con un saldo actual de 37 fallecidos, cerca de 500 heridos y varios desaparecidos, así como unos 150.000 ciudadanos afectados. Más de 1.000 réplicas se han sentido en la zona tras el terremoto. Y no es el único, porque también ha habido terremoto en Cuba. Un terremoto de magnitud 6,1 se ha registrado en el extremo occidental de la isla. El epicentro ha sido localizado a unos 104 kilómetros de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, con una profundidad estimada de 10 kilómetros. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de magnitud, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto. El sismo se ha sentido también fuera de Cuba, en especial en el estado de Florida, en ciudades como Miami y Orlando. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahondamos ya en todas estas informaciones, Blanca. Donald Trump promete la victoria total sobre Irán en 2 semanas, pero mientras Washington negocia y pone plazos, Israel bombardea el Líbano. Hezbollah responde y los habitantes de Tiro reciben esta mañana la orden de abandonar sus casas. La brecha entre el discurso y el terreno se agranda por horas y la guerra de momento parece no tener fin. Rubén Gil. 2 semanas, ese es el plazo que se ha marcado Donald Trump para declarar la victoria total sobre Irán. Una victoria total, asegura el presidente estadounidense, que llegará muy pronto. En Washington las palabras suenan a resolución. Sin embargo, a miles de kilómetros en el sur del Líbano, los residentes de Tiro, incluidos los del barrio cristiano de la ciudad, han recibido esta mañana la orden de evacuar de inmediato sus hogares ante un posible ataque israelí. Israel parece que va por libre, a pesar de que el propio Trump ha reconocido haber llamado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para pedirle que frene sus operaciones militares en el Líbano lo antes posible. Haz lo correcto, pero quiero que detengas tus ataques lo más rápido que puedas. Tienes que parar. Queremos que termine la guerra, decía Trump. Son palabras que, viniendo del principal aliado de Israel, tendrían que pesar. Y sin embargo, el ejército israelí no las ha traducido en un cese de operaciones. El portavoz de las fuerzas de defensa israelíes ha vuelto hoy a acusar a Hezbollah de violar el acuerdo de alto el fuego y de operar en zonas civiles
iraníes, justificando así una nueva escalada. No es la primera vez que esta secuencia se repite. El domingo una advertencia comparable derivó en bombardeos sobre Beirut, que a su vez provocaron ataques con misiles iraníes contra territorio israelí. Hezbollah, por su parte, ha anunciado 16 ataques separados contra posiciones del ejército israelí en el sur del Líbano, en respuesta, ha dicho, a la violación del alto el fuego por parte del enemigo. El grupo ha disparado misiles contra soldados y vehículos militares israelíes en las regiones de Ainata y Yomor al-Sakif. En ese contexto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha intentado tender puentes con Israel sin renunciar al marco de las negociaciones con Teherán. El acuerdo nuclear que Washington está cerrando con Irán, actualmente en fase de negociación indirecta, es, según Vance, un gran éxito para el pueblo estadounidense, y eso subraya con independencia de la posición israelí. Reconoce que entre los dos aliados existen algunas diferencias de opinión, pero insiste en que los iraníes están llegando a la mesa con cosas reales sobre esa mesa, compromisos que Washington dijo verificará. Vance ha ido más lejos al comparar el acuerdo en negociación con el firmado en 2015 bajo la presidencia de Obama. La administración Trump, asegura, ha creado las condiciones para un pacto superior y ha sentado las bases para una solución a largo plazo. Los iraníes no quieren que esta guerra continúe, no está en su interés. Creo que están llegando a la mesa poniendo cosas reales sobre ella, que nosotros, dice, por supuesto, verificaremos. Y por su parte, el embajador israelí en Estados Unidos ha querido rebajar la tensión con Washington desde la CNN. Reconoce que existen algunas diferencias sobre cómo poner fin a la guerra contra Irán, pero las enmarca dentro de una relación de fondo sólida. Para Israel, el criterio de victoria es nítido: que Irán salga del conflicto sin capacidad nuclear, sin misiles balísticos que puedan tener al mundo como rehén y sin milicias aliadas como Hamas o Hezbollah. Entramos juntos en esta guerra, ha dicho el embajador, y creo que vamos a terminarla juntos. Y Xi Jinping concluye su visita de Estado a Corea del Norte tras haber anunciado un aumento de la amistad que une a ambos países. La noticia llega después de años de distanciamiento y podría ser de lo más oportuna. Pablo Llanone. La última visita de Estado entre ambos países fue hace 7 años. Las relaciones ya se habían deteriorado desde que Kim Jong-un llegó al poder en el año 2013 y catalizó la nuclearización del arsenal militar norcoreano hasta el punto de convertir recientemente la autodefensa con la bomba atómica en una institución constitucional. Pyongyang reforzó su seguridad, pero a la vez aumentó su aislamiento. Y es que China rechazó la política armamentística de Pyongyang, ya que atrajo la mirada de actores internacionales como Estados Unidos, mermando con ello el poder regional al que China aspira. Aunque en lo político parecía que Pekín y Pyongyang no se entendían, en lo comercial parecía tejerse otra cosa. Y es que a día de hoy Pyongyang depende de importaciones chinas por un valor de 2.300 millones de dólares, cifra que, lejos de disminuir, aumenta cada año. Es inevitable que existan puentes entre ambos países, no solo por su historia en común, sino porque comparten un tratado de autodefensa mutua. En los últimos años parecía que estos lazos se habían convertido en un recuerdo sin sustancia, pero no. Según el medio chino estatal Global Times, Kim y Xi han acordado hoy mismo mantener viva su gran amistad tradicional de generación en generación. Símbolo de esta disposición ha sido la cálida despedida a Xi Jinping en el aeropuerto de Pyongyang. Cientos de niños han ondeado las banderas china y norcoreana mientras saltaban, una imagen que ha recordado inevitablemente al recibimiento que Xi dio a Donald Trump o a Vladimir Putin hace unas semanas en su país. Parece que Pekín y Pyongyang comparten protocolos y formas, lo cual no es de sorprender, dado que sus historias llevan 3/4 de siglo entrecruzadas. Durante esta visita de Estado, de hecho, Kim y Xi han tratado de poner en valor ese relato en común. Sus relaciones comenzaron en la década de los 50, cuando China entró en la guerra de Corea en apoyo de Pyongyang. Ambos líderes han rememorado ese momento, compensando no haberlo hecho en el 75 aniversario de sus relaciones bilaterales. Los comunicados oficiales informan de que ambos países se han comprometido a mantener conjuntamente los monumentos conmemorativos dedicados a los mártires de los voluntarios del pueblo chino. También se ha comprometido a llevar a cabo programas distintivos sobre tradiciones revolucionarias y educación juvenil, y también a promover el gran espíritu de la guerra de resistencia contra la agresión estadounidense y de ayuda a Corea. Este último punto es llamativo, teniendo en cuenta que Donald Trump estuvo presente en Pekín hace varias semanas.
Parece que mientras Beijing trata de estrechar lazos con Washington, también lo hace con Pyongyang. Este movimiento ambivalente en apariencia es una señal más de que Pekín trata de convertirse en un actor internacional y neutral, con capacidad de influencia en diversos diálogos. Pero detrás de este aspecto conciliador hay también un actor que debe ser cauto y sagaz, sobre todo a la hora de tratar con Corea del Norte. Y es que sí, como vemos, ha acudido a Pyongyang sin hacer referencia a una de sus mayores preocupaciones, la nuclearización. Pese a que este aspecto haya sido la brecha política que los ha distanciado durante años, sí lo ha obviado y ha optado por centrarse en la historia y la cooperación estratégica. Lejos de buscar imposición, China ha buscado más bien complicidad de tú a tú. ¿A qué puede deberse esto, Pablo? Aunque durante mucho tiempo China ha temido que el arsenal norcoreano traiga actores internacionales y desestabilice la región, ahora debe equilibrar este temor con otro más. Este es las relaciones entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Desde que Rusia inició su ofensiva sobre Ucrania, Corea del Norte ha prestado su apoyo a Moscú, hasta el punto de enviar más de 10.000 soldados, de los cuales muchos han fallecido en el campo de batalla. Según BBC News, Pekín teme que si presiona a Pyongyang con la cuestión nuclear, se refuerce el vínculo militar entre Corea del Norte y Rusia. Aunque esta alianza conviene a China porque obliga a Washington a repartir su atención y complica su estrategia en varios frentes, al mismo tiempo un acercamiento militar mayor entre Rusia y Corea del Norte podría impulsar una cooperación más estrecha entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, una posibilidad que Pekín observa con preocupación. Con todo, el gigante asiático debe mostrarse cauto con Pyongyang. Manuel Antonio Fernández Villacañas Marín es secretario del Programa de Geopolítica e Inteligencia Económica de EAE Business School. La realidad es que es un vecino, un país muy incómodo también para China. Ha ganado muchísima autonomía, ha reforzado sus lazos con Rusia, ha incrementado su capacidad nuclear, lo cual es grandes limitaciones para el control de Pekín sobre este país. Yo creo que más que una demostración de poder por parte de China, lo que demuestra es la necesidad de no perder influencia. Lo que podemos sacar en clave es que si China quiere mantener estable a la región y garantizar su dominio, debe mantener en equilibrio diversos factores al mismo tiempo. Tiene que respetar la nuclearización de Pyongyang confiando en que esta no vaya más. Así podría evitar un mayor acercamiento entre Rusia y Corea del Norte y la subsiguiente escalada de las tensiones regionales. Y seguimos hablando de China porque el Pentágono acaba de ampliar su lista de empresas chinas con vínculos militares, y los nombres que aparecen esta vez son algunas de los más conocidos del mundo: Alibaba, Baidu y BEI. La medida llega en plena guerra comercial entre Washington y Pekín y ha desatado ya la respuesta furiosa de China y de varias de las compañías afectadas. Gemma González. El Pentágono ha enviado un mensaje inequívoco a Pekín y lo ha hecho a través de 3 nombres que resuenan en todo el mundo: Alibaba, Baidu y BYD. Los 3 gigantes tecnológicos y empresariales chinos han sido incorporados a la lista de empresas militares chinas del Departamento de Defensa estadounidense, la denominada Lista 1260H, en su actualización anual publicada esta semana. Una designación que llega con llamativa coincidencia de calendario, menos de un mes después de la cumbre en Pekín entre Donald Trump y Xi Jinping, que parecía haber abierto una ventana de distensión entre las 2 mayores economías del planeta. La lista incluye además a la farmacéutica Buxi Actec, a los fabricantes de robots Unitree y RoboSense y a las empresas de semiconductores CXMT e YMTC, entre otras. El Pentágono sostiene que todas ellas cumplen los requisitos legales para ser consideradas entidades vinculadas al ejército chino con actividades en suelo estadounidense. En el caso de Alibaba y Baidu, Washington alude a supuestas conexiones con organismos estatales chinos como la Comisión de Supervisión de Activos Estatales y el Ministerio de Industria y Tecnología. Para BYD, añade además su presencia en una zona asociada a la estrategia china de fusión entre el sector civil y el militar. La reacción no se ha hecho esperar. El Ministerio de Exteriores chino ha acusado a Washington de generalizar el concepto de seguridad nacional y elaborar listas discriminatorias para reprimir a empresas chinas. Su portavoz, Lin Yan, ha instado a Estados Unidos a corregir lo que Pekín califica de prácticas erróneas y advierte de que China adoptará las medidas necesarias para defender sus intereses. Varias de las compañías señaladas han salido también a rechazar públicamente su inclusión. Buxi Actec la ha calificado de claramente errónea y ha anunciado que la impugnará de inmediato, negando cualquier vínculo con estructuras militares o gubernamentales chinas. Baidu, por su parte, considera su designación completamente infundada y
y anuncia que agotará todos los recursos a su alcance para lograr su retirada de la lista. Conviene precisar qué implica concretamente esta medida. Aparecer en la lista 1260H no supone sanciones económicas directas ni prohíbe a las empresas operar en Estados Unidos. Lo que sí hace es vetar al Departamento de Defensa la contratación con estas firmas, una restricción que además se extenderá a las adquisiciones indirectas a partir de 2027. No es un muro, pero es una señal de alerta para inversores y socios comerciales que puede tener consecuencias reales en la cotización y la reputación de las compañías afectadas. El año pasado, Washington hizo lo propio con Tencent y Catl, lo que da idea de la trayectoria ascendente de esta lista. El momento elegido para la publicación resulta cuanto menos revelador. La tregua comercial acordada en Pekín el mes pasado rebajó temporalmente los aranceles y abrió una pausa en la guerra tecnológica entre ambas potencias. El Pentágono acaba de recordar que esa pausa tiene límites y que la rivalidad estratégica entre Washington y Pekín sigue su curso con independencia de lo que se firme en las cumbres. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Esos minutos aprovechamos para repasar cómo nos cuentan las principales cabeceras en función de país y grupo empresarial esa realidad tan peculiar de la geopolítica que varía mucho según quien te la cuente. Lo hacemos gracias a Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Estados Unidos, donde el foco parece estar hoy en Rusia. El New York Times informa de las elecciones en Armenia, que están marcadas, ya lo saben, por un resultado claramente proeuropeo, en este caso en detrimento del apoyo a Moscú. El diario estadounidense ha destacado que el primer ministro armenio Nikol Pashinyan se ha declarado vencedor tras una campaña condicionada por la presión política rusa. Según el medio estadounidense, Pashinyan ha quedado encaminado a consolidar un nuevo mandato con el que avanzar en las conversaciones de paz impulsadas con la mediación del presidente Donald Trump. Entre tanto, Fox News también recoge declaraciones que llegan desde el este de Europa, en concreto de la ministra de Exteriores de Finlandia, quien ha asegurado que Ucrania es ahora la que tiene la sartén por el mango, mientras que, en su opinión, Rusia empieza a dar señales de apertura al diálogo. La cadena televisiva estadounidense ha subrayado la relevancia estratégica de Finlandia dentro de la OTAN, al tratarse de uno de los miembros más recientes del Tratado del Atlántico y del país que comparte la frontera más extensa con Rusia. Helsinki ingresó en la OTAN en abril de 2023 y ha abandonado décadas de neutralidad militar, dice Fox News, tras la invasión rusa de Ucrania. Cruzamos el Atlántico, venimos a Europa, a Alemania en concreto. Allí el Frankfurter Allgemeine Zeitung se pregunta por qué Finlandia precisamente quiere duplicar su gasto en defensa. El medio alemán ha señalado que el presupuesto militar finlandés, situado ahora en torno al 2,5% del PIB, podría llegar a duplicarse durante la próxima década y superar ampliamente el objetivo del 3,5% marcado por la OTAN. Entre las razones que ha expuesto el diario alemán figuran la creciente amenaza rusa, la transformación de las estrategias militares, la incertidumbre sobre el futuro de la Alianza Atlántica y el retraso acumulado en la modernización de las Fuerzas Armadas. En otros medios de Europa el foco se pone en la migración. The Guardian, desde Reino Unido, destaca que el Papa ha aprovechado su discurso en España para advertir sobre una crisis espiritual y cultural global. El periódico británico ha subrayado que buena parte de la intervención, la primera destacado de un pontífice ante el Parlamento español, se ha centrado en la migración. También ha recordado que el Papa, primer pontífice estadounidense de la historia, ya ha protagonizado fricciones con la administración Trump por la guerra en Irán y la política migratoria. Cruzamos el Canal de la Mancha. En Francia, Le Monde informa de que más de 1.000 migrantes han sido rescatados frente a las costas de Mauritania en los últimos 10 días. El diario francés explica que los migrantes han sido trasladados a centros de acogida temporal para extranjeros en Nouakchott y Nouadhibou, financiados por la Unión Europea, y donde las autoridades los han registrado para determinar posibles situaciones de vulnerabilidad o necesidades de protección internacional. Vamos hacia Asia. South China Morning Post destaca la condena de Naciones Unidas a las sanciones estadounidenses contra Cuba, calificadas de inaceptables. El medio hongkonés ha recogido las palabras del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha denunciado que la estrategia de Donald Trump para presionar al gobierno cubano, con la que limita casi por completo el suministro de combustible, está afectando gravemente el acceso al agua, los alimentos y la atención médica de una población de 10 millones de personas. Y terminamos con la prensa rusa, porque Russia Today informa de que Corea del Norte ha condicionado una mayor cooperación militar con Japón
a una disculpa histórica. El medio ruso ha explicado que el presidente surcoreano ha reconocido la necesidad práctica del pacto logístico militar que Tokio busca firmar, aunque eso sí, ha insistido en que el resentimiento social derivado de la colonización japonesa entre 1910 y 1914 sigue muy presente en Corea del Sur. Entre las heridas históricas mencionadas figuran el trabajo forzado, la esclavitud sexual y las disputas territoriales aún no resueltas. «25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management. Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. El próximo miércoles no te pierdas Secretos de Gestión para la protección patrimonial de la empresa familiar y los grupos de empresa en Radio Intereconomía. Rafa Jiménez y María Ángeles Lozano nos descubren, gracias a Ley Alta, las claves para proteger, ordenar y hacer crecer el patrimonio con visión y seguridad. Gestión responsable, protección y futuro. El próximo miércoles de 1 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hemos hablado alguna vez sobre agua y volvemos a hacerlo porque podemos entender la geopolítica del agua desde dos derivadas diferentes, pero ambas relevantes e interesantes. La que habla de la dulce, de su disponibilidad, pero también de la competencia para riego y consumo, de la presión entre socios, entre vecinos, pero también de la que se refiere al agua como vía de comunicación y logística. En este caso suele ser salada, aunque no solo. De todo ello tratamos con Ricardo Gómez Laorga, que es subdirector de Geopol 21 y profesor de la Universidad Isabel I. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros una vez más. Un placer. Cuando hablamos, como digo, Ricardo, de geopolítica del agua, a veces pensamos en sequías, recursos hídricos, pero también podemos hacerlo, lo explicaba al principio, en mares, en estrechos, en rutas comerciales. ¿Por qué el agua crees tú que se ha convertido en un factor estratégico tan decisivo en todo el entorno de relaciones internacionales? Bueno, yo diría que el agua ha sido un factor decisivo toda la historia, pero no yéndonos tan atrás, tenemos que pensar que más allá de ser un elemento clave para la supervivencia, el hecho de beber, también, como bien comentabas, se trata de una infraestructura económica. El uso del agua, por ejemplo, se me ocurre para las energías renovables, para el funcionamiento de las energías renovables, pero también, que también mencionabas, como una vía de comunicación global. No pensemos solamente en los mares, sino también los ríos que son navegables. Por ejemplo, por poner un ejemplo cercano en Europa, el propio río Danubio, que comunica multitud de países centroeuropeos. De hecho, en el ámbito del agua dulce, te quería preguntar, he dividido en dos, vamos a decir, la geopolítica del agua. Cuéntanos algún foco de tensión en el planeta, porque yo creo que hay disputas geopolíticas por el acceso al agua incluso. Son numerosas las disputas por el agua. Se me ocurre, por ejemplo, una de las más desconocidas, pero a la vez más importantes por todo el volumen de población que tiene alrededor, es el que se está librando en estos momentos precisos en el entorno del Nilo. El Nilo, ya sabéis que son dos ríos que acaban convergiendo, es el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Hablamos de que países muy poblados como Egipto, como Etiopía, como Sudán del Sur, Sudán,
están rivalizando por el acceso a unos recursos hídricos, unos recursos de agua dulce, que, por ejemplo, para todos, pero no se me ocurre la existencia de Egipto sin un hilo caudaloso que permita el desarrollo agrícola. También podríamos hablar del entorno de Mesopotamia, el entorno de Irak, del Tigris y el Éufrates, por supuesto en el sudeste asiático. En definitiva, cuando un río transcurre por varios países, los cuales no tienen armonía entre sí, puede convertirse en un arma arrojadiza geopolítica. Claro. Fíjate, dos potencias nucleares que han tenido una guerra o un amago de guerra el año pasado, sin ir más lejos, India-Pakistán, utilizan como arma geopolítica precisamente el Tratado de Aguas del Indo del año 60-61, hablo de memoria, pero que está ahora mismo suspendido por el conflicto bilateral. Claro, si la India le quita el agua del Indo a Pakistán, se mueren de hambre. Desde luego, es que por eso decía al principio que no solamente el hecho de beber, que es importantísimo, no voy a explicarlo aquí, pero también todo lo relacionado con la agricultura. Países que por el cambio climático puedan tener algún tipo de tensión climática, algún desecamiento, de desertización de su entorno, que el país, que a su vez puede ser un adversario, pero de donde viene el agua, te restrinja el acceso a esos recursos, puede suponer una catástrofe humanitaria y una catástrofe económica para el país al que vierte el agua ese río que nace en otro adversario, ¿no? En otra frontera. Yo me pregunto si, en tu opinión, esto se puede convertir en un multiplicador de conflictos en años venideros. Sí, desde luego, porque estamos viendo que la inercia es a que, sobre todo en continentes como entornos como el del Nilo, que decía antes, el del Tigris, el Éufrates, en el entorno de Mesopotamia, la inercia es a que llueva cada vez menos y, a su vez, haya un crecimiento de la población sostenido. Por lo tanto, habrán bastantes más personas para menos recursos, en este caso hídricos. Esto lo saben los países y, por supuesto, lo pueden utilizar, ya lo están utilizando para tensionar y para poner al límite relaciones bilaterales. Decía antes, el caso del Nilo es paradigmático, como Etiopía ha construido una gran presa que precisamente puede retener el agua y evitar que fluya hacia Sudán, Egipto, etc. Si ahora miramos el agua, Ricardo, desde la perspectiva de las comunicaciones, de la logística, el comercio mundial, lo sabemos, depende de corredores marítimos muy concretos, ¿no? ¿Qué nos dicen crisis recientes sobre la vulnerabilidad, que parece un hecho, ¿no?, de las autopistas acuáticas globales, que es por donde más se trasladan las mercancías? Lo estamos viendo ahora mismo en estricto y riguroso directo en lugares como el Estrecho de Hormuz. Es verdad que el Estrecho de Hormuz tiene una aplicación mucho más hacia los hidrocarburos, hacia el petróleo y el gas, pero desde el punto de vista más comercial extenso, ¿no?, dejando de un lado todo relacionado con los hidrocarburos, el canal de Suez, hace unos años vimos como encalló un gran buque mercante en el canal de Suez y se paró el comercio. Efectivamente, creo que era un buque taiwanés, encalló en el entorno del canal de Suez y paralizó todo el comercio hacia Europa. Podríamos pensar lo mismo en el entorno pacífico, en el entorno americano, con el canal de Panamá. Ahora los hutíes en el entorno de Yemen han bloqueado o bloquean de forma sistemática el estrecho de Bab el-Mandeb, que a su vez abre el Mar Rojo hacia el canal de Suez. Vemos como todo está interconectado y en el caso de existir una tensión en un punto puede ocasionar un efecto dominó hacia el resto de vías comerciales, sobre todo marítimas en este caso. Quizá con la ilusión, ilusión de ilusionista, que nos trajo la globalización en paz, la globalización generalizada en paz, pensamos que no iba a volver a haber choke points y que no iban a utilizar pasos marítimos como herramienta de presión geopolítica. Pero es que los que estamos mencionando están sobre la mesa, son fundamentales, pero yo me imagino, por ejemplo, si se obstaculizara el estrecho de Malaca, donde ya no es solo hidrocarburos, sino son cantidades ingentes de esa fábrica que supone Asia para el resto del mundo, y de repente te lo cierran. Es una debacle.
De hecho, no he mencionado el estrecho de Malaca, pero es uno de... Ahora es verdad que Hormuz está más sobre la mesa, pero para mí es uno de los más tensionados debido a toda la crisis que hay en el entorno del mar de China, toda la tensión que está ejerciendo China sobre sus vecinos, y al ser un estrecho por el que transitan, creo recordar, no sé si 3/4 partes del comercio mundial, una barbaridad, con todo lo que ello conlleva, también el petróleo. Y nos podemos imaginar, si esas vías de suministro se cortaran, todo lo que se originaría para un sistema comercial que, como bien comentabas, está tan entrelazado por los efectos de la globalización que se puede originar un efecto mariposa, ¿no? Lo que un movimiento mínimo en un punto X puede originar una concatenación de hechos que acaben pues originando una crisis global comercial. No solamente en Malaca, pero decía antes el canal de Suez, el estrecho de Hormuz, etcétera. Sabemos que históricamente, cuanto más atrás nos vamos, pues más importante eran las rutas terrestres. Tenemos la ruta china de la seda tradicional, con lo que suponía, y el control de los pasos. Sabemos que con el paso del tiempo, a su vez, evolucionó América, el Imperio Español, el control de los mares. Sabemos que Reino Unido cimentó su época imperial en un control también de lo marítimo. La compañía holandesa de las Indias Orientales hizo grandes cosas con controles marítimos, pero al final estamos en el siglo XXI y no parece haber cambiado demasiado eso, ¿no? Porque las rutas marítimas, el control de las rutas marítimas vuelve a ser, da la sensación, un elemento fundamental de la geopolítica. Desde luego que podremos innovar tecnológicamente, podremos inventar numerosos inventos y numerosas técnicas comerciales que la geografía permanece y el hecho de tener que transitar por un estrecho, pues por ejemplo, se me ocurre que decía antes el de Suez, o mismo lo que comentabas antes, ¿no? Todas las rutas terrestres, la ruta de la seda tiene 1000 años y ahora China la ha vuelto a poner desde un punto de vista más aplicado a la actualidad, pero la ha vuelto a poner sobre la mesa. También es un elemento de presión y un elemento de poder económico, ¿no? Como un país llamado la fábrica del mundo utiliza no solamente la vía de la nueva ruta de la seda más terrestre, sino también todo el collar de perlas, todo el tránsito por el entorno del Índico para exportar su poder al resto. Y como potencias como Estados Unidos, con las cuales mantiene un pulso geopolítico por la hegemonía, pues asisten a ese proceso, ¿no? En este caso desde China. ¿Qué crees que va a ser más determinante para esa estabilidad internacional a futuro? La parte que hemos visto del agua en tierra adentro, quiero decir, el consumo, la agricultura, las presas, la lucha por el caudal de los grandes ríos, o la parte de las vías marítimas, que, en tu opinión, ¿qué va a pesar más, qué va a ser más relevante geopolíticamente hablando? Esta pregunta yo creo que puede estar sujeta a matices, dependiendo del ámbito en el que lo analicemos, pero por tratar de darte una respuesta enorme por las ramas, creo que sería quizás el agua dulce incluso, por lo que comentaba al principio. Estamos hablando de un recurso finito y absolutamente necesario para la supervivencia, por un hecho tan elemental de beber, claro. Y estamos también asistiendo a un cambio climático, o al menos una mutación, por la cual parece que en determinadas regiones ya tensionadas demográficamente está lloviendo menos. Por ejemplo, no lo he citado, pero el lago Chad en el entorno del Sahel, un lago interior que se está secando en un entorno ya de por sí tensionado climáticamente, como es, el entorno del Sahel, ¿no? El Chad, Burkina Faso, etcétera. Considero que todo lo relacionado con el agua dulce va a ser mucho más primordial que las propias rutas por vía marítima, que por supuesto, desde un punto de vista comercial, son básicas, claro, y son completamente también necesarias para comprender la geopolítica del futuro, por supuesto. Por eso decía que admitía matices. Ricardo, para terminar te pido que te mojes también, es futurología, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para ti, un punto donde a futuro la geopolítica del agua pueda traernos una crisis importante, relevante, teniendo en cuenta los indicios que hay ahora mismo, ¿cuál sería en tu opinión? Ya lo he comentado previamente, para mí clarísimamente todo lo relacionado con el Nilo. Comentaba antes que Etiopía ha construido la presa del Renacimiento, creo recordar, sí. Que tiene una llave para poder bloquear gran parte del caudal del Nilo hacia países que lo necesitan de forma absoluta, como Egipto. Estamos hablando de 100 millones de personas, claro, que viven
en el caudal del Nilo y que ante una desecación de este río, por otro lado, tradicionalmente el más largo del mundo, pues puede originar una crisis demográfica y una crisis económica absolutamente imprevista e inimaginable. Yo no digo más inimaginable que imprevista porque ya se está previendo. De hecho, Egipto, Ricardo, ha dicho que si esa decisión se toma en términos estrictos y extremos, es casus belli. Lo tiene claro. Absolutamente. Claro, pero porque está poniendo en jaque la supervivencia de toda su población, que es que vive, Egipto no puede, esto ya desde la época de los faraones, no se puede imaginar Egipto sin el Nilo, y hay países como Etiopía con los que mantiene una rivalidad, también Sudán, etcétera, que por el que el Nilo transita previamente antes de llegar a Egipto y en última instancia desembocar en el delta del Nilo, en el entorno de Alejandría. Por lo tanto, para mí, gran dilema del futuro, pero diría ya del presente. Claro. No nos tenemos que ir al 2040. En el pleno 2026 ya hay tensiones. Lo que pasa es que no son temas que estén tanto en las agendas occidentales como otros. Pero nosotros lo contamos, nosotros hacemos pedagogía. Ricardo Gómez Laorga, subdirector de Geopol 21, profesor de la Universidad Isabel I. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Un saludo. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Majadahonda o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Cada día Oriente Medio se sitúa en el centro de la agenda internacional y no es de extrañar. Nos encontramos con la guerra en Gaza, la tensión entre Israel e Irán, la presión de Hezbolá desde el Líbano, los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, la fragilidad de Siria y de Yemen. Todo parece formar cada vez más parte de un tablero que está conectado. Por eso la pregunta ya no solo es analizar cada uno de los conflictos por separado, sino ver si la región está en su conjunto, con una mirada más amplia, entrando en una fase de inestabilidad permanente, con consecuencias directas para la seguridad internacional, para la energía, el comercio global y la política exterior de Estados Unidos y de Europa. Para analizar este escenario, hablamos hoy con Javier Gil Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Bienvenido, Javier. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Decimos que, durante años hemos hablado de guerras concretas en Oriente Medio y hoy en día parece que todo está cada vez más conectado, ¿no? Gaza, Irán, Hezbolá, los hutíes, Siria. ¿Qué crees tú? ¿Estamos ante una crisis regional total? Sí, la verdad que Oriente Medio lleva ya muchos años en conflicto, ¿no? De hecho, ya desde a nivel de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, ya nos encontramos en el 48 con la partición de la antigua Palestina y ahí empiezan a producirse, ¿no? guerras sucesivas entre Israel y sus vecinos, y luego lo que nos hemos encontrado también es guerras interregionales, ¿no? En las cuales, por ejemplo, Israel no ha participado, pero tenemos un Irak-Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos ahora es parte de un continuo situación de inestabilidad desde el año 48 hasta aquí, pero lo que sí es cierto que ha entrado ahora ha entrado con más intensidad, ¿no? Es, básicamente el último ataque de Estados Unidos y de Israel contra Irán sí que nos ha hecho entrar a la región en una fase, en mi opinión, mucho más convulsa, sin un itinerario claro hacia dónde vamos, y donde ahora mismo Irán no parece cercano, ¿no? Que vaya a ceder en dos grandes cuestiones que están ahora mismo en el tablero, ¿no? Una es que ponga fin a su búsqueda del arma nuclear, que yo creo que lo veo más lejano,
y la segunda es que volvamos al status quo del estrecho de Hormuz, ¿no? Donde antes se permitía el libre tránsito de barcos, mercancías, etcétera, y ahora mismo Irán quiere hacerse con el control, ¿no? Para ejercer presión sobre los países enemigos y no enemigos que tienen, ¿no? Entonces yo creo que eso, ahora mismo sí estamos en una fase diferente. Bueno, vemos que Irán ha sido uno de esos elementos que ha cambiado la fase actual de la situación regional, ha sido de lo más novedoso en este año, con una guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero si nos retraemos un par de años, vemos también que la guerra de Gaza podría haber sido uno de los elementos que ha cambiado la situación, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Ha cambiado el equilibrio regional o simplemente ha acelerado tensiones que ya existían en la región? Las dos, ha acelerado tensiones y obviamente ahora estamos en una fase de cambio. El problema es que ese cambio, que yo entiendo que se buscaba desde Israel tras el ataque de Gaza, que es, digamos, un Israel superior al resto de países, o digamos, con una potencia clara a nivel regional, y también de algunos países árabes, digamos, aliados también de Israel, eso ahora mismo está en entredicho, ¿no? El ataque de Gaza por parte de Hamas y otras milicias yihadistas a Israel supuso un antes y un después para toda la región, y desde entonces Israel ha decidido, ¿no?, que eso no puede volver a ocurrir. Eso implicaba acabar con Hamas y otras milicias en lo que es Gaza. Eso implicaba acabar con Hezbollah en el sur del Líbano, que no ha acabado todavía y no tiene visos de que pueda acabar. Eso pasaba por un cambio de régimen en Siria, que sí se ha producido, y con una relación estable con el actual gobierno de Siria, que más o menos ahí sí que estamos, eso sí que se ha producido, con una normalización de sus relaciones con países árabes, hablo de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, que hay. También ha habido bastante avance positivo por Israel. Y lo que hemos encontrado es que ese cambio de régimen, que seguramente se buscaba en un principio con respecto a Irán, ¿no?, buscando ese apoyo popular que propiciaría un levantamiento popular contra el régimen, apoyado por una agresión externa de Israel y de Estados Unidos, no se está produciendo, ¿no? Por lo tanto, esas dinámicas de cambio sí que están ahí, pero es difícil que Irán no vaya ahora mismo a producirse una caída del régimen, ¿no?, porque supondría básicamente pues, el fin de todos los líderes ahora mismo en Irán, ¿no? Saben perfectamente que la alternativa no existe, con lo cual van a intentar aferrarse al poder por lo máximo que puedan. Por la situación que estamos viendo ahora mismo, vemos a un Israel que cada vez presiona más, tratando de cambiar esas dinámicas regionales. Y en este escenario de confrontación abierta en tantos frentes al mismo tiempo, podemos preguntarnos ¿qué podría preocupar más? Por un lado, una guerra abierta entre Israel e Irán que no llegue a cerrarse del todo, como estamos viendo en estos días. Hay bastante bloqueo en torno al acuerdo de paz. ¿Podría preocuparnos más el colapso en el Líbano o la extensión del conflicto en el Mar Rojo? Bueno, el Mar Rojo es, digamos, de los tres escenarios que has dibujado, el que menos miedo me da, pero que puede escalar menos, ¿no? Date cuenta que el conflicto del Mar Rojo llevamos ya años de guerra civil en Yemen, ¿vale? Eso es verdad que los hutíes han realizado en el pasado ya ataques hacia Israel, hacia convoyes que están pasando por ahí, pero digamos que el impacto ha sido menor, aunque no hay que minusvalorarlo, pero digamos las dos grandes áreas de conflicto son, ¿no?, qué va a pasar con Irán. Y unas cosas que hablaba estos días con amigos, ¿no?, es con amigos geopolíticos, qué pasa si Irán no acaba sucumbiendo, ¿no?, y no acaba cediendo en sus dos grandes pretensiones, ¿no? Vamos a tener un Oriente Medio con un Irán mucho más fuerte que antes, con un Irán que sabe quiénes son sus enemigos, pero que ha aprendido a defenderse y además que sabe tocar teclas que pueden hacer mucho daño a sus vecinos, ¿no?, que los tienen frente de su costa, ¿no?, y a nivel exterior, ¿no?, a Estados Unidos y también por pronto a Israel, ¿no? Por lo tanto, eso es un dilema que a mí me parece espectacular, ¿no? ¿Qué va a pasar con Irán, ¿no? ¿Cómo va a acabar la guerra y sobre todo en qué posición va a acabar Irán, ¿no? En una posición de debilidad, en una posición de mayor fortaleza. Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Y Israel tiene un miedo real, ¿no?, de tener un conflicto abierto en varios frentes. Es cierto que en Gaza la situación no está más controlada, pero tiene que implementarse un proceso de paz que cambie de arriba abajo lo que era la Gaza en el pasado. Tiene que, de alguna manera, acabarse la amenaza que tiene el Líbano con Hezbollah, que no acaba de finalizar, entre otras razones porque tiene el apoyo continuado de Irán, y eso es ahora mismo un tema muy importante. Y obviamente Israel pues necesita, ¿no?, que de ninguna manera, ¿no?, Irán consiga el armamento nuclear. No solo por Israel, porque si Irán consigue el armamento nuclear, va a haber una carrera de armamentos en Oriente Medio y a Irán le seguirían otros países, ¿no? Yo ahí sí que soy muy pesimista. A nivel de proliferación nuclear, tenemos más países nucleares con bomba nuclear que antes y el número de bombas nucleares también está aumentando, ¿no? Si a eso le sumamos que en Oriente Medio tendríamos nuevos países con armamento nuclear,
yo creo que la situación sería muy negativa. Yo soy pesimista respecto a esta zona. Y bueno, es que no por nada, porque al final es una zona de la que, como estamos viendo con la situación en el estrecho de Hormuz, dependemos todavía bastante a día de hoy. Es decir, la situación económica global depende, ¿no?, de la estabilidad en la región. Sí, pero más es una cosa que también yo creo que no poner en entredicho, pero es cierto que a Hormuz necesitamos un Hormuz abierto, un Hormuz donde las mercancías fluyan, igual que el estrecho de Malaca, igual que el canal de Panamá o igual que el canal de Suez. Pero se asumía, ¿no?, que un cierre prolongado de Hormuz podría provocar el colapso mundial de la economía. Bueno, eso no se ha producido. Es cierto que hay tensiones inflacionarias y hay países que están en la lista de más afectados y otros de otros. Europa se ha visto menos afectada que otros países, y hablo, por ejemplo, de la India, que conozco muy bien. La India sí que se le ha hecho un daño porque sus importaciones de gas venían, pues, esencialmente todas de ahí, igual que el petróleo, pero los países europeos estaban más diversificados sus fuentes de suministro. Yo creo que la gran lección aprendida es, obviamente, los grandes estrechos, ¿no?, son grandes vías de comunicación que deben permanecer abiertos y deben permanecer estables geopolíticamente, pero del mismo modo yo creo que los países también han entendido que tienen que tener unas fuentes diversas de suministro, ¿no? Incluso ante el cierre de Hormuz, ¿no?, los países en la zona, hablo de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, también están planteando alternativas a Hormuz, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que va a venir a corto y medio plazo. A medio plazo, a corto no va a poder ser, pero cómo sacar el petróleo de esa zona y no sea por vía marítima, ¿no? Eso se va a implantar porque el peligro va a estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que sin minusvalorar, ¿no?, el impacto de Hormuz, que es real y es importante, sobre todo para los países de la zona, yo creo que sí que vamos a tener que inventar alternativas, ¿no?, para sacar los suministros de ahí, y eso sí que es importante. Como decías, a lo mejor países europeos no han sido tan afectados directamente por esa crisis en Hormuz, quizá más India, ¿no?, o China, por esa dependencia que tiene hacia la exportación de crudo de la región. Pero inevitablemente es importante entrar a valorar cuál es la postura tanto de Europa como de Estados Unidos en la región. ¿Tú dirías que tienen una estrategia clara o están más bien reaccionando crisis a crisis? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en el caso de Estados Unidos tiene que definir claramente. Yo sí que entendía en un principio lo que quería era poner fin al régimen de Irán. Yo creo que se apostó en un principio en un cambio de régimen. Claramente en Israel y en Estados Unidos apostaron al cambio de régimen, apoyado por una sublevación popular interna que no llegó. No llegó, entre otras razones, porque entre enero y febrero y marzo, enero y febrero, que es cuando se puso el levantamiento del pueblo iraní, pues el régimen iraní mata alrededor de 30.000 personas. Es decir, mata a la vanguardia, digamos, que podría haber producido el cambio en Irán. Sin esa vanguardia, sin esos jóvenes que estaban deseando el cambio, sin esa gente joven, profesores, académicos, expertos de los medios que querían el cambio, sin esa gente que liderara la sociedad iraní, pues ha estado básicamente presa del régimen, ¿no? Por tanto, cambio de régimen no va a haber. Y ese ha sido, digamos, uno de los grandes, pues no, para mí, porque me quiero mojar aquí, a mí me hubiera gustado que hubiera cambiado el régimen, ¿no? Pero no va a producirse o es difícil, ¿no? Y el segundo gran objetivo era que Irán no tendría el arma nuclear, ¿no? Vamos a ver si eso se consigue o no se consigue. Yo creo que está en juego qué va a pasar con el uranio enriquecido que tiene Irán. Se va a quedar dentro, se va a quedar fuera, y si se queda dentro, ¿no?, Irán va a tener un suficiente proceso de verificación y control para que no avance su bomba nuclear, ¿no? Yo creo que hay eso por ese lado. Entonces, Estados Unidos creo que lo tenía muy claro qué quería, no lo consiguió en un principio, y lo que se ha contentado es con degradar las capacidades militares iraníes y el régimen, ¿no? Pero está por ver eso en qué se traduce a medio plazo, que te lo comentaba antes, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro Irán? Y con respecto a Europa, yo creo que hemos ido un poco más a rebufo de Estados Unidos. Hemos sido muy críticos en algunos países de esta intervención, otros han sido más cercanos a Estados Unidos, pero creo que no tenemos una posición clara. Creo que tampoco tenemos claro muy bien los objetivos que queremos en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es bueno que sea como una llamada de atención a Europa, si quiere tener alguna política muy clara y muy concisa con respecto a lo que es Oriente Medio, y me refiero a que es Oriente Medio, todo lo que es Israel, que va desde Israel hasta Irán, ¿no? Yo creo que eso tenemos que definirla, porque es verdad que aquí quizás nos hemos alejado un poquito de lo que entiende Estados Unidos, de cómo debe ser y cómo debe estar ordenado Oriente Medio. Por eso a veces es un poco inevitable unir la postura de Estados Unidos y la de Europa, porque Europa todavía no tiene esa visión tan clara como si tiene Estados Unidos, ¿no? Le falta ese posicionamiento. Javier, de cara ya a acabar la entrevista, quería hacerte una última pregunta, breve, si puede ser, que nos estamos quedando sin tiempo. Mirando a los próximos meses, ¿qué crees tú? ¿Estamos más cerca de una guerra regional o estamos más cerca de acostumbrarnos a vivir en una tensión permanente por ver esa contención constante? No, la guerra regional no debería escalar más, es mi deseo, espero que no me deje llevar por mi cabeza. Yo creo que las grandes
acciones militares ya han acabado, pero falta por poner fin a esta guerra ahora mismo que hay una de baja intensidad. O sea, no te olvides que hace una semana es que Irán bombardeó el aeropuerto de Kuwait. Es que ayer se bombardeó por parte israelí de Irán recíprocamente, ¿no? Eso tiene que acabar para intentar, que haya una guerra total en el futuro, ¿no? Pero yo esa guerra total ahora mismo ya no la veo. Yo creo que esa fase ya estamos en otra fase, pero estamos en una fase, ¿no?, de ver las piezas, ¿no?, que se empezaron a mover hace 2 meses, dónde acaban cayendo, ¿no? Y eso todavía no se sabe. Entonces yo sí que descarto en cierta manera una gran guerra total a nivel regional, pero nos falta, ¿no?, poner fin a esta guerra que se inició hace 2 meses, ¿no? Y eso no está nada claro cómo va a acabar. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Javier Gil Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchísimas gracias por acompañarnos, y a los oyentes no olviden volver mañana para más Pulso Geopolítico. ¿Destaca tu pyme o empresa por su buena gestión y solvencia? Acredítala en la 9ª edición del certificado CIEGE de El Economista e Informa, el sello que reconoce la excelencia empresarial. Impulsa tu reputación, adquiere visibilidad en eleconomista.es y demuestra el valor de tu compañía obteniendo el certificado. Busca certificado CIEGE en Google y presenta ya tu candidatura. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.